Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy nos vamos a encontrar con nuestro invitado, el doctor Sebastián Agliano, que es presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera. Realmente una entidad que agrupa a las lanchitas amarillas en su mayor parte y que realmente han sido, digamos, han sido contemplados por el Estado Nacional en la firma de un decreto por el presidente Macri para la renovación de la flota pesquera, en el cual la parte más importante es precisamente la de los asociados a esta entidad, que son las lanchitas amarillas y las lanchitas rojas, coloradas. Bueno, vamos a ver cuál es la categoría y cómo se determina la pertenencia a una u otra de estas categorías. Es importante que se haya firmado este decreto, que tiene que convertirse en ley por la legislatura nacional, pues va a significar lo que la misma palabra de su título lo dice: renovar la flota pesquera. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Queridos amigos, como les dijimos, estamos con el doctor Sebastián Agliano, gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, importante entidad representativa de las pequeñas embarcaciones amarillas que le dan vida al puerto de Mar del Plata. Bienvenido, Sebastián, a nuestro programa. Y contanos un poquitito cómo es la esencia del tema de las embarcaciones costeras y cómo para entrar después un poco en este tema del decreto de renovación pesquera. Bueno, gracias por la invitación al programa, te agradezco mucho. La verdad que bueno, nosotros somos casi 60 pymes que representamos toda la pesca costera de la provincia de Buenos Aires, porque digamos, va de suyo que hay puertos pesqueros dentro de la provincia que han ido desapareciendo, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Necochea, que tiene pocas embarcaciones. Las embarcaciones nuestras van desde los 15 metros de eslora hasta los 24. Son embarcaciones que trabajan el producto fresco que se descarga en la ciudad. Nosotros casi quintuplicamos la mano de obra, ¿no? En tierra. Cada embarcación en el agua lleva alrededor de 8 o 9 personas. ¿Cuántas embarcaciones constituyen la asociación? La asociación hoy somos alrededor de 60. 60. Que van... ¿60 por cuánto fue? ¿8, 10? Nosotros tenemos van desde 6 a 12, claro. Depende de la eslora y la capacidad que tenga de bodega el buque pesquero. Sí. Y bueno, unos 500, 600 personas son las que están ocupadas en ese tema. En forma directa, más los administrativos, claro. Después en tierra, más después todo el corredor, ¿no? de trabajo, ¿no? Claro, el decir, la carga, la descarga. Exactamente, etcétera, la carga, la descarga, los camiones, después, la logística. Exacto, lo que va a planta, claro, después, claro. bueno.
Y bueno, la verdad que es un sector que en lo que hace después a lo normativo fue uno de los más castigados, ¿sí? Vamos a aclarar a nuestros televidentes cómo se dividen por la eslora, y la eslora es el largo, sí, o el ancho, el largo. No, el largo, la eslora es el largo. El largo. Por la eslora, entonces va de 0 a 13. Sí, en realidad la determinación la hace Prefectura Naval Argentina y sí, tiene que ver con los alejamientos, ¿no? Sí. Pero para que la gente lo entienda más claro, digamos, por qué cambian de color las embarcaciones, claro, es ese, digamos. Las amarillas. Las amarillas, que son las que menos se pueden alejar, ¿sí?, de la costa y estar menos ausentes en tiempo, claro, en días. Después están las rojas, que son las que más tiempo de ausencia tienen. Claro. Y después tenemos las divisiones internas. ¿La amarilla qué eslora tienen? Las amarillas van desde el 0 a los 24. 24. Pero sí, ahí hay dos, de 0 a 13 y de 13 a 24. Después tenés las embarcaciones que son la postal de Mar del Plata, las lanchitas amarillas con la cubierta descubierta, ¿sí? Que son las más chiquitas. Que son las más chicas de todas. Claro. ¿Sí? Esa de 0 a 13. Exacto. Y de ahí para arriba hasta los 24 son las costeras. Amarillas, pero más grandes. Con casco se modernizan más, ya hay pocas con casco de madera, o sea, con casco de hierro. No ves el pescado. Exacto, no ve el pescado. Claro, tal cual. Exactamente. Y después las coloradas. Y después las rojas se dividen también, ¿no? Porque tienen las fresqueras, que son las que traen el producto, claro, fresco igual que nosotros, y después están las congeladoras, que ya traen el producto procesado. ¿Eso hasta 24? De 24 a 25 metros para arriba son los rojos. Sí. Bueno, por lo menos para ubicarnos cuando hablamos de colorada, amarilla. Sí, podés hacer otras distinciones, pero por ahí la gente se maderea. Sí, nos vamos a marear. Está dentro para que la gente lo entienda, dentro de esa dinámica, ¿no? Correcto. Bueno, estábamos, cuando te interrumpí para ver esto, estabas contando un poco cómo venía la cuestión de acuerdo a la problemática del puerto, ¿no? Sí, no, en realidad nosotros en cuanto a diálogo hemos tenido bastante diálogo con las autoridades de pesca en cuanto al trabajo cotidiano. Vos me dijiste que había unas 60. Sí. En este tema de la renovación de la flota, ¿qué porcentaje prácticamente estaría en condiciones de ser renovada? Es que vamos a entrar en el análisis por ahí del decreto, porque es bastante, en cuanto a tu pregunta puntual, vamos a tener que renovar toda la flota, ¿sí? En cuanto a los plazos. Ninguna flota pesquera tenía un plazo de vencimiento, para que la gente lo entienda, sino que la autoridad de aplicación, que es Prefectura Naval Argentina, decía cuando este barco está en condiciones y cuando no lo está, y lo sigue haciendo, ¿no? Claro. Y lo sigue haciendo bastante exhaustivo, claro, ¿sí? Y que es lo que corresponde para que porque la flota, es una cuestión de seguridad también. Exactamente, de seguridad de la navegación. Entonces era la que determinaba cuando te decía, no, este barco no sirve más, claro, lo tenés que desguazarlo y hacer un barco nuevo. Ahora, lo que hace a nuestra flota en particular, nunca nosotros y el pescador, porque ahí van las familias a bordo, se sigue trabajando de la misma forma. Hay muchos dueños de barcos que se embarcan y siguen explotando a bordo su capital de trabajo. Siempre nuestra flota se renovó. Es más, la gran cantidad de barcos que han hecho los astilleros acá en Mar del Plata casi siempre son del mismo color, que es amarillo. Esta normativa tiende a que pongamos una fecha de caducidad en las embarcaciones y abre el paraguas, digamos, para que también la autoridad de aplicación determine algunas excepciones respecto de estos plazos, ¿no? ¿Cuáles son las características salientes de este decreto de renovación de la flota pesquera que firmó el presidente Macri? Las características son, como te decía, la caducidad, que establece un plazo de 40 años, sí. Establece un plazo de 40 años de antigüedad como máximo que van a tener las embarcaciones, ¿sí? A contar desde el año 2040. ¿Esto qué quiere decir? Que recién
en el año 2040 no va a haber ningún barco, no tiene que haber ningún barco que supere los 40 años, ¿sí?, de antigüedad. Ese es el punto número uno y el punto saliente, ¿no? La excepción, ¿cuál es? La excepción es cómo esté el barco, y que si el barco está en óptimas condiciones, ¿sí?, según la autoridad de aplicación, para seguir navegando, si tiene esa antigüedad de 40 años, la autoridad de aplicación le puede dar 20 años más, ¿sí?, de trabajo, ¿no? Ahora, esos son los dos puntos que tienen que ver con los tiempos. Nunca en toda la historia de la industria naval argentina se había puesto este tipo de, digamos, norma. Sí, norma limitativa. Después los otros puntos que tienen que ver es respecto a cómo se trabaja con la parte crediticia, ¿no? Cómo, a ver, alguien va a dar plata a una pyme en cuanto a la garantía. Uno cuando se compra una casa, ¿no?, pone el banco y le hipoteca la casa. Claro, y acá ¿sí?, que te hipoteque claro. Entonces, la embarcación. Lo que hizo el Estado fue, pero el problema que había es que la hipoteca no tenía un privilegio, para que la gente lo entienda. El acreedor iba a cobrar y cobraba después que cobrábamos los abogados, cobraba después que cobraba la gente, cobraba después que cobraban los proveedores del barco y después cobraba la hipoteca. Claro. Entonces ese tipo de crédito no era atractivo para ninguna persona pública o privada que tenga que prestarle dinero a alguien para hacerse, en este caso, el cuando barco. Llegaba para cobrar de lo que quedaba, no había nada o había muy poco. Lo que se hizo fue cambiarle el carácter de privilegio, ¿sí?, a la hipoteca naval. Y claro, se lo elevó, ¿sí? Seguimos cobrando los abogados primero, claro, sigue cobrando la gente y luego lo pusieron en el tercer rango de privilegio. Lo levantaron un poco. Y la otra duda que tenían las entidades financieras, que se desasna con el decreto, tiene que ver con qué pasa con los permisos de pesca. Porque las autorizaciones estatales hoy, digamos, por la ley de pesca no se emite un permiso de pesca más de los que hay, porque tiene que ver con el recurso. No podemos emitir como Estado más permisos de pesca nuevos porque se colapsaría el recurso según el esfuerzo pesquero que tenga la flota, y nosotros somos bastante en la familia pesquera, claro, en toda la Argentina. Sí. Bueno, en una época se fabricaban los barcos sin permiso de pesca. Y bueno, después venían los problemas, ¿no? Exactamente. Bueno, esa regulación, esa desregulación que había, fue una de las causas por la que atravesó la merluza, ¿no? Claro. Digamos. Esas y otras, ¿no? Como traer barco de afuera, claro, ¿sí?, en reemplazo de los famosos convenios, los charteos, convenios marcos, bueno, y demás, quedaría para 2 o 3 de los problemas más serios del puerto que tuvimos, sí. Entonces, este marco regulatorio hace que, digamos, nosotros le garanticemos también con el permiso de pesca a las entidades crediticias, ¿sí?, claro, el Estado, ¿no?, porque el que da la autorización es el Estado, la posibilidad de que yo no pueda retirarlo, bueno, el permiso cuando de me pesca, están financiando. El permiso, ¿no?, de pesca en realidad es una autorización. Es una autorización estatal. Lo que pasa es que nos encontraríamos con ese problema, ¿no?, que desde el privado, si el decreto no hubiese regulado que eso iba a quedar dentro de la embarcación mientras esté sujeta a crédito, ¿qué hacía? Algún vivillo podía retirar el permiso y vos te quedabas con el casco. Claro, entonces, claro, en esta cuestión, lo que se trató de hacer es atarlo a la embarcación nueva, ¿no? Claro. Que se ate el permiso de pesca, y después algunas regulaciones administrativas que tienden a darle algún incentivo al armador como para que reforme la flota, como por ejemplo establecer no sé, un margen de tolerancia respecto de, por ejemplo, la eslora o la manga, o un margen del 10% o un 5% respecto de ello. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a un peso. Es muy fácil.
Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular. Genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. ¿Y esto cubre las expectativas y las necesidades del sector? Mira, el sector pesquero siempre cometemos el error de hacer un análisis global, ¿no? Y uno lee la revista y dice, no, se ubica en el tercer puesto de exportación a nivel mundial. Sí, el tangonero, que el tangonero es el que va a pescar langostino, los que la parte fresquera, por ejemplo, mis hermanos de la flota costera de Rawson, ¿sí? Tienen una realidad completamente distinta a la flota costera de la provincia de Buenos Aires. Ellos tienen digamos, los langostinos cerca. Exacto, el oro rojo está ahí al lado. Porque se fue. Antes entran todos los días y además tenés un tema de costo, digamos, de apetito, digamos, respecto a la exportación de ese producto. Sí. Los productos que más insumos llevan son los nuestros, tanto lo del variado costero como la merluza, ¿sí? Y por ahí los que menos valor agregado están teniendo, porque se exportan, y eso habría que regularlo, se están exportando hasta por bloque, ¿sí? Son los crustáceos, con un precio a nivel internacional que quintuplica los precios nuestros, ¿sí? Además de la cantidad de recursos que gracias a Dios hay. El tema puntual es que este decreto, para ir por él, no cubre las expectativas económicas que necesita esta diferenciación de flota. ¿Por qué? Porque sí por ahí cumple las jurídicas, ¿no? Pero la necesidad que tiene una flota fresquera costera acá en la ciudad de Mar del Plata no las cubre ni en el mínimo detalle, digamos, porque el costeo para nosotros, cuando uno tiene que afrontar como pyme el pago de una embarcación de las características que necesitamos para renovarla, no es el mismo que, por ejemplo, en el mismo caso de un barco que vaya a langostino hoy por hoy. Un barco que trabaje, una empresa que trabaje sobre esos crustáceos ni necesita estos créditos. Es más, hoy se está reformando y creo que... No necesita porque tiene una producción que le permite afrontarlo. Exactamente. En cambio, la flota fresquera, costera y de altura, ¿sí? Que va a merluzo, que va a variado costero, ¿sí? No llega con el costo nunca a poder retrabajar digamos, ese tipo de renovación. Entonces, la normativa, esta diferenciación no la hizo, ¿sí? Porque tiene que dictar una norma general y abstracta que sea para todo el mundo. Podría haber hecho alguna diferenciación, esto es desde mi lugar y desde el sentido común que yo entiendo que debería haber aplicado, pero bueno, se hizo esta normativa, sí se diferenció a la flota artesanal, que se la excluyó. Que serían las lanchas amarillas, ¿sí? Que tienen, si quieren optar por la renovación lo pueden hacer, pero no se las excluyó de la obligatoriedad, ¿sí? Del plazo de obligatoriedad. También se excluyó a la flota tangonera, a la flota potera, a la que van los calamares, porque el tipo de barco para trabajar y construir tiene distintos temas técnicos que no se dan todavía en la industria naval argentina, ¿sí? Entonces se la sacó de contexto. Es más, ya el Consejo Federal Pesquero había establecido normas de excepción para esta flota. Pero bueno, nosotros tenemos la gran incógnita y lo que pasó siempre, que siempre que quisimos construir un barco no pudimos contar con ningún tipo de ayuda de crédito, ¿no? Solamente en la época de los Banade, que lamentablemente no estuvieron tan bien Banco Nacional de Desarrollo. Exacto, bien administrado. Ahí fue... Una gran parte
sector pesquero quedó muy endeudado Exacto. cuando se liquidó el Banco Nacional de Desarrollo. Exacto. Fuertemente endeudado. Con respecto a la flota pesquera en su composición, ¿tiene prioridad aquellas que representan una construcción nacional a las que pueden ser importadas de afuera a la embarcación? Sí, mira, el decreto establece ciertos tipos de beneficios para los barcos que se construyan en el país. Y después se aplica la misma normativa que se viene aplicando hasta ahora con cualquier insumo importado, es decir, los derechos de importación, en el caso de que quiero traer algo que se fabrique acá, van a aumentar respecto a la flota nacional. A nosotros lo que sí nos preocupa es que, digamos, el Estado pueda asegurar la construcción de los barcos fresqueros, porque los únicos que vamos a tener la posibilidad de construir acá en la Argentina son los barcos fresqueros, ¿sí? Nosotros estamos bastante preocupados al respecto porque, bueno, digamos, estas necesidades económicas que tienen el sector fresquero, de alguna forma la tenemos que, digamos, que satisfacer. ¿Y está cubierto, ¿no?, con líneas de financiamientos adecuadas? Mira, se está empezando a trabajar con las entidades de crédito, se está trabajando con el Ministerio de Producción y Trabajo que representa SICA para, digamos, trabajar. Se anunciaron créditos por 500 millones de pesos. Lo que pasa que, para que la gente lo entienda, un barco costero, por ejemplo, de los más grandes nuestros, llega a salir casi 2 millones y pico de dólares. Entonces, si uno lo multiplica por el valor del dólar actual, no sé si llegas con esa plata a hacer 10 barcos, 10 barcos. 80 millones. Claro, llegas a hacer 10 barcos solamente con la línea de financiamiento que estableció el Estado. ¿A través del Banco Nación o provincia? No, dijeron que eran fondos directamente inyectados por el Ministerio, y después tenemos que ver el tema de garantías, que lo habíamos hablado hace un poquito, cómo se van a satisfacer. Bueno, Sebastián, esperemos que realmente las expectativas mínimas sean cubiertas, por lo menos, y la flota se pueda perdurar y renovarse. Sí, gracias por la invitación. La verdad que sí es una expectativa. Nosotros apuntalamos, somos todos pymes, somos todos pequeña y mediana empresa. Lo que estamos viendo en cuanto a los alimentos, que nosotros traemos alimentos a la ciudad, es que cada vez son las empresas multinacionales las que están trabajando sobre nuestro sector. Cada vez los apellidos históricos de la ciudad se van borrando, ¿no? En lo que hace a los permisos de pesca, ¿no tienen prioridad las embarcaciones de construcción nacional? La verdad que no. La verdad que ese es un punto, y preguntás muy bien, digamos, que debemos regular lo debe regular el Estado, de la Subsecretaría de Pesca del Consejo Federal Pesquero. Consejo Federal Pesquero. Porque, digamos, el conglobamiento de cupos, el conglobamiento de permisos y demás debería tener debería estar regulado de otra forma. Claro. ¿Sí? Hoy los grandes capitales europeos, españoles sobre todo, y chinos, ¿sí?, y asiáticos, hacen que hoy por hoy, por ejemplo, tengamos en nuestra ciudad empresas, que no está mal, ¿no?, pero sino que deberíamos tener otro tipo de regulación para que haya más competencia. Sí, mañana, cuando quieras comprar cualquier pescado del variado costero, por ahí vamos a tener que hablar mandarín o chino o un español. Un español. Exacto. Esperemos que no sea así. Bueno, ojalá que no. Tarde mucho. Ojalá que no. Gracias por acompañarnos en este bloque. No, gracias a vos. Enseguida volvemos. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a un peso. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos.
Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Queridos amigos, llegamos al cierre del programa. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a encontrar nuevamente con ustedes aquí en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata dentro de una semana. Muchas gracias.